Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista especial de Programmatic Spain. Esta vez con Carolina Lesmes, que es la VP Iberia de Outlook. Buenos días, Carolina. Buenos días, ¿Qué tal Miquel. estás? Fenomenal. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Un placer tenerte aquí. Vamos a empezar a poner en contexto Outlook. Es una nueva marca que ha venido a suplir o a prestar un servicio diferente al del servicio que prestaba el grupo al que pertenece, que es el grupo RTV House. Cuéntanos Eso cuál es es, la diferencia entre RTV House y eso es, Outlook. eso es. Importante mencionar que somos del grupo RTV, ¿no? Que no somos una startup. Y la estrategia de la compañía ha sido mantener RTV House para todas las estrategias de lower funnel, de los anunciantes, performance puro y duro, y para todo lo que son estrategias de consideración y awareness, según se sube en el funnel, decidió crear Outlook. Lleva ya en mercados como Polonia, México y Brasil unos 4 años, Ujú. y en Europa, específicamente en Italia, UK, Francia, Alemania y España, pues estamos prácticamente recién aterrizados y bueno, pues sí, nos dedicamos efectivamente a ofrecer soluciones para este tipo de estrategias de consideración y Más del awareness. upper funnel. Upper Upper funnel, funnel. Mientras que RTV House eso se es, centra más en la parte de conversión, retargeting, eso performance, es, conversión. eso Genial. es. Vale, o sea, complementa. ¿De acuerdo? Efectivamente, efectivamente. Vamos a abordar, yo creo que es el gran tema de los últimos 4 o 5 años. Bueno, aparte del tema de IA, que ahora todo el mundo se Sí, habla de IA, que y que hablaremos, algo saldrá, hablaremos. pero que se trata de todo el tema de la progresiva desaparición de las cookies de tercera parte y sobre Eso todo, es. quizás más relevante, de las señales que permiten una identificación, una segmentación. El usuario, ¿Cómo eso es. está? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Es decir, ¿qué está Mm. pasando con esta pérdida de Pues señales? sí, efectivamente, como comentas, Miquel, pues sí que hemos visto en los últimos años la industria nuestra bueno, pues, tiene una pérdida de señal importante, entendiendo pérdida de señal por pérdida de volumen, pero lo más importante, calidad. Entonces esto, pues bueno, en definitiva es lo que nos permitía predecir y conocer al usuario. Y esto principalmente se debe a tres motivos, ¿no? Que todos conocemos, pero bueno, un poco por recordar. Por un lado, cambios regulatorios, lógicamente todo lo que tiene que ver con la privacidad del usuario, GDPR, y bueno, pues el consentimiento proactivo por parte del usuario. Ujú. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las regulaciones o los cambios y adaptaciones tecnológicas. Ya desde hace tiempo, pues un Safari o un Sí, llevan Firefox, tiempos efectivamente, en ya esto. no permitían estas third parties. Google ha quedado un poquito stand-by, pero bueno, llevan un poco esa misma dirección. Y como tercer punto importante, lógicamente, es que el usuario tiene mucho más conocimiento y Y conciencia, consciencia, eso es, y se efectivamente. encargan ellos ya mucho de proteger su privacidad. Perfectamente legítima y Absoluta, lícita, ¿no? absolutamente. Y por un poco por comentar el tema de Google, a ver cómo queda la cosa con Google, A ver porque cómo parece queda. ser que se mantienen, pero tenemos que ver todavía de qué forma se va a gestionar, Eso es, si va a ser a través de la configuración. eso Pero bueno, es. en principio se mantienen, Se ¿vale? mantienen. Pero es muy posible que haya un gran porcentaje de tráfico Mm, que no llevará señal, sí, sí, que sí, no es sí, señal sí. sobre todo relevante. Y muy importante lo que has dicho, yo creo no es tanto la cantidad, sino la La calidad, ¿eh? La calidad, pérdida de calidad en la señal, que puede total. condicionar muchísimo las estrategias de Totalmente, publicidad. totalmente. Y esto al final, bueno, pues lógicamente pues hace que existan los retos que tenemos actualmente, pero bueno, también proporcionan un cambio, pues un cambio positivo, ¿no? Y sobre todo hacia a que los consumidores, a que los clientes o las marcas apuesten más por su first party Evidentemente. o que se apoyen en partners, partners transparentes, partners que estén enfocados a los resultados y que Ujú. ofrezcan insights de Vale. calidad. Así que Porque así estaríamos. en ese sentido, es decir, ¿qué crees que está pasando o qué está fallando en el targeting actual de las campañas? Que tenemos esa parte de la awareness. Claro, sí que es verdad que estamos observando que bueno, las segmentaciones de los anunciantes, pues en esas segmentaciones hay señales pues obsoletas o de muy poca calidad. ¿M?
Esto tiene consecuencias que veremos ahora, pero principalmente se debe a que los anunciantes se siguen apoyando en estrategias de third party y no tanto potenciando su first party, que esto es absolutamente Ujú. fundamental. Por otro lado, hay una falta de contextual. El contextual ha evolucionado mucho, que también veremos ahora un poco la importancia del contextual de nueva generación. Y por otro lado, también los anunciantes siguen haciendo estas segmentaciones basados en audiencias o con audiencias muy grandes, usando una segmentación sociodemo. Y ahí Está claro. veremos también, porque hemos realizado un estudio, veremos cómo este tipo de segmentaciones son muy estáticas y, bueno, ahora mismo hay que ser mucho más Ya, adaptativo, ¿no? Hay que ya. ser mucho más adaptativo porque la industria lo requiere. Tú has mencionado la sociodemo, ¿no? Una segmentación que siempre has utilizado pues, en la industria, pero ha llegado, y parece que con esa pérdida de señales y las circunstancias que estamos viviendo, requiere una nueva dimensión, ¿no? Vamos a ver, ¿a dónde puede ir esa? ¿A dónde tiene que ser esa nueva dimensión de la contextualización o de la Sí, segmentación? bueno, es muy interesante porque lo que hasta ahora usábamos o el anunciante usaba como segmentación sociodemo, o sea, valores pues, de género, de edad o de ubicación geográfica, Ujú. esto ya no aporta, lógicamente, ningún tipo de insights en relación al comportamiento del usuario y a cuáles son sus intereses y sus intenciones. Ujú. Y de hecho, hemos realizado en AdLook un estudio de la importancia de la precisión sociodemo. Esto lo hemos realizado hace unos meses y hemos realizado brand survey, o sea, encuestas en banner, los hemos lanzado a Ujú. usuarios que ya pertenecen a unos segmentos que se están monetizando por players de la industria y hemos hecho un poco la comparativa entre dónde están estos usuarios, en qué segmentos se encontraban y cuál es su realidad. Entonces aquí, como principales conclusiones, que el informe ya está en la web, pero como principales conclusiones y aquí un poco la llamada de atención, principalmente hay muchísima duplicidad en el sentido de que, por ejemplo, en género hablamos que más del 36% de los usuarios estaban en los dos géneros. Complicado. A pesar de que hoy en día puede ocurrir cualquier cosa, Pues sí, pero pero bueno, quizás no tanto, complicado. no tanto. Y luego, no tanto. Y luego, otro dato importante, más del 50% de los usuarios estaban en varios grupos de edades, ¿vale? Ya. Porque aquí se analizaba género, edad, estado parental, estado civil, niveles de estudio. Y otro dato muy relevante era esta falta de alineación entre los segmentos en los que teóricamente estaban asignados estos usuarios y su realidad. Por ejemplo, Ya. pues en torno al 47% de los usuarios que estaban categorizados como mujeres eran hombres. El 50% de los usuarios categorizados como hombres eran mujeres. Un dato muy Ujú. curioso, Ujú. más del 69% de los usuarios estaban categorizados como padres cuando no tenían hijos y el 60% de usuarios se supone que tenían más de 48 años cuando estaban entre 18 y 48. ¿Vale? Entonces, nosotros con esto no queremos decir que la segmentación sociodemo tenga que desaparecer, Ya. pero sí que hay que, bueno, pues centrarnos en estrategias más dinámicas, estrategias en las que el comportamiento real del usuario, toda la importancia contextual y el valor del entorno contextual estén mucho más presentes, ¿no? Vale. Porque sí, vamos, así es como nosotros construimos este tipo de audiencias, porque Porque o sea, lo que básicamente está diciendo es que esa pérdida de señal está provocando un sesgo en los datos sociodemos absolutamente. con los cuales estamos basando unas estrategias que luego al final no dan resultados y la razón es que estamos trabajando con unos datos sesgados. Absolutamente, y me has contestado porque lo que iba a añadir es, Vale, en definitiva, el usuario, bueno, el anunciante está malgastando el claro, dinero porque hay una ineficiencia en el gasto, hay un cero engagement y ya, las métricas que se están dando no corresponden con la realidad ya. del negocio.
Entonces, bueno, pues hay que evolucionar a audiencias que estén más basadas En el en... entorno contextual. Y de hecho vosotros Efectivamente. ahí habláis o habláis mucho y mencionáis mucho de algo que no es meramente vuestro, o sea, Claro. se utiliza en la industria. Cuéntanos un poco qué es ese concepto de la contextualización de nueva generación. Sí, o sea, en definitiva, el contexto que todos conocemos basado en matching de palabras o en URLs destino, pues al final, lógicamente, como todo ha evolucionado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, gracias a la inteligencia artificial generativa y a los Large Language Models, ¿qué es lo que nos ha permitido? Nos permite un análisis profundo de la semántica de ese contenido, un análisis de cuál es el comportamiento del usuario en tiempo real y, por lo tanto, cuál es su intención y también lo que llamamos contexto emocional o de comportamiento, ¿no? Vale. Y, por lo tanto, ahí es donde... ¿Eso es el sentimiento, por decirlo de alguna manera? O... Sí, bueno, esto está efectivamente Vale. porque con toda esta realidad, en Outlook hemos construido lo que llamamos New Audience Framework y Vale. efectivamente estos son 170 segmentos, pero son segmentos psicográficos, que aquí en el segmento psicográfico estamos hablando de perfiles psicológicos, pero estilos de vida, qué te Ujú. gusta, qué te Vale. emociona, cuáles son tus preferencias, tus valores y tal. Entonces, en definitiva, aquí el foco está en eficiencia de medios y está en resultados, impacto real en el negocio y de hecho ya lo estamos, no, o sea, no es una teoría, ya se está poniendo en marcha Vale. y, y aquí vamos un poco más allá porque como sí que estamos construyendo estas audiencias teniendo como referencia esa intención del usuario, vamos un paso más allá con el commerce media porque al final por esa intención podemos identificar a usuarios sin tener en cuenta cuál ha sido su histórico de compra, ¿vale? Ujú. Simplemente Ya, con ese comportamiento real, entendido. ese contexto y esa intención. Entonces ahí vamos un pelín, un paso más allá. Entonces, por eso, y para un poco terminar, decir, vosotros, Outlook, ¿cómo puede ayudar a las marcas a esas estrategias con un targeting preciso, etcétera, en el entorno del En upper el funnel entorno. y con un fundamento contextual? Sí, bueno, yo aquí, pues como 5 puntos por cerrar. Por un lado, una segmentación eficiente, ¿vale? Una segmentación eficiente porque, como comentaba, apoyándonos en la inteligencia artificial y en los Large Language Model, podemos llegar a esos usuarios o realizar esa segmentación en función del comportamiento real del usuario y en función de esa intención, ¿vale? Entonces, ya no se trata, o sea, esto es un cambio de lo que hasta ahora era el targeting digital, no es quién es, sino qué está haciendo, qué le gusta, qué Contextos, hace efectivamente. Entonces, esta segmentación eficiente hace que nuestras audiencias sean precisas, que sean, sobre todo, y esto es muy importante, transparentes. ujú, Nosotros mostramos a nuestros anunciantes cómo construir y por qué, ¿vale? Y por lo tanto son medibles y auditables, ¿vale? Por otro lado, esa intención nos permite ir un punto más allá y ofrecer a los anunciantes ese paso que damos con el commerce media, identificando a esos nuevos clientes ujú. por esa intención. Y importante, nosotros no somos pragmáticos con las señales, es decir, si hay una cookie que es válida o un ID, por supuestísimo nosotros lo usamos porque Claro. al final es una data actual que nos va a proporcionar insights de calidad y que vamos a poder mejorar resultados, ¿no? Pero siempre vamos a tener en el foco de nuestra tecnología la calidad de la señal. Esto es Claro. absolutamente clave y dónde estamos ahora. De hecho, cuando has mencionado tú que la data o la señal sea relativamente nueva, es decir, uno de los grandes problemas que siempre ha habido es un poco Eso la es, duración, la larguísima duración que se ha otorgado a este tipo de señales, aunque de tercera parte, que eso te es. seguían dando la data con un retargeting 6 meses Claro, después, ese claro, tipo pero de eso cosas. no, ¿qué es lo que tiene de real y de momento actual? Nada. De Nada, ahí un nada. poco, pues eso, que hay que evolucionar y el punto en el que estamos nosotros. Así que, Genial. Pues muchísimas gracias, nada, Miquel, a Lorena. ti, Ha sido muchísimas un placer. gracias. Gracias a Gracias. vosotros.